el azúcar muy baja, muy alta. Sí, baja, pero ¿Baja? sí, ya estamos listos, si Dios quiere. Mira, vamos a ver, hoy vamos a ver poquito de clase porque hoy es miércoles y me voy temprano, Sí, pero vamos a aprovechar, ¿les parece? sí, sí, empezamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. una vida llena muerta para nos dar sin. Pues lo primero es que vamos a ver un perfil mínimo de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir Josué? Josué quiere decir Dios viene a salvar. Pero ¿de qué viene a salvar? 557 veces aparece el nombre de los evangelios. Pero ¿de qué nos salva Jesús? Yo nunca lo entendí hasta que un día un padre me dijo, Jesús viene a salvarte de ti mismo, porque nosotros somos los que nos damos el permiso de pecar, de ser desobedientes, y Jesús viene a ayudarnos a salvarnos de nosotros mismos, aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. 557 veces en el Antiguo Testamento aparece el nombre de Josué y significa Dios viene a salvarme. ¿A salvarme de qué? Como les decía, de mí mismo, del pecado, de mis tristezas, de mis desánimos, de todo viene a salvarnos Jesús. ¿Y cómo lo hace? Con su vida, con su esperanza, con su alegría. Ese es el nombre de bendito de Jesús. Y algo que yo siempre les comparto a mis alumnos es que cuando vean que ya no pueden en algo, repitan el bendito nombre de Jesús. Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío, inhalando y exhalando en cualquier situación difícil. Y Dios nuestro Señor ahí va a estar para nosotros, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Entonces, ese es el nombre de Jesús. Josué, ayúdame, Dios, ayúdame. Ojalá que lo practiquemos, Brenda y Katia. Acuérdense, si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Ese es el primer punto, el bendito nombre de Jesús de esta tarde. Segundo punto, hoy que tenemos sobre el perfil mínimo de Jesús, una familia. Se decía que era José descendiente del rey David, habitante de Nazaret, carpintero, y su mamá se llamaba María, originaria de Séforis, en Galilea, esposa de José, pariente de Isabel, la madre de Juan Bautista, que estamos celebrando, y fue miembro de una parentela numerosa. Sus hermanos, es decir, parientes allegados, eran Santiago, José, Judas y Simón, y también se habla de sus hermanas. Nada más un punto sobre los hermanos de Jesús. Jesús no tuvo hermanos carnales, sus hermanos eran sus familiares. En el idioma hebreo, ellos hablan con imágenes porque su idioma es muy corto, nada más son 24 consonantes y una misma palabra la usan para decir varias cosas. Por ejemplo, hoy que Jesús nos decía la puerta estrecha, pues también hay la puerta, la puerta ancha y espaciosa. Se usa la misma palabra para las dos cosas. Igual para decir hermano, hermana, primo, como nosotros lo conocemos acá en Occidente, que tenemos hasta primo, creo, primo tercero, tío cuarto, no sé cuántos parentescos tengamos. Allá no, allá nada más era una palabra, hermano, y era para decir que era tu hermano carnal, era tu primo, tu sobrino, a alguien de tu tribu, alguien de tu barrio, alguien de tu comunidad. Eso es, por eso es que se mencionan los hermanos de Jesús. Y benditamente a veces los hermanos separados de él se agarran para decir que María tuvo hermanos. Pero ya luego ellos entenderán que cuando lleguen al cielo, que los únicos hermanos de Jesús somos nosotros, a los que nos dio como madre a ella. Luego, otro punto que vamos a compartir hoy. Ofe, buenas tardes. Es precisamente la familia, la fecha de nacimiento. Algo muy importante, esto de la fecha de nacimiento, acuérdense, esto no se llevaba a cabo antes de Cristo, se llevó des- a los 400 años más o menos
después de que fue la asunción del Señor al cielo. Antes cada país, cada rey llevaba su conteo. Para esto nosotros podemos ver a los reyes de Israel, que dice, en el año 30 del rey Ahab, canijo, el año 30 del rey Ahab, bueno, pero ya se moría el rey Ahab y volvía a empezar la numerología, no como hoy lo tenemos, que nosotros vamos creciendo, creciendo, creciendo. Ahorita estamos 2026. Si Dios nos da vida, para el próximo 25 de junio va a ser 25 de junio del 2027. Va subiendo la numeración, pero llegó el tiempo que la iglesia fue a la iglesia del Imperio Romano con el emperador que hizo oficial esto, Constantino, y él dijo, ¿saben qué? A un papa de esa época dijo, vamos a medir el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Y esto lo hizo un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo, y va y lleva la solicitud al papa, y el papa le dice, sí, muy bien, felicidades, hazlo tú. Pero Dionisio el Exiguo, exiguo porque estaba muy chaparrito este monje, y así lo conocían, y él hace los cálculos y se equivocó entre 4 y 7 años. Puede ser 4 años antes de Cristo, 7 años antes de Cristo, o 4 años después, o 7 años después de Cristo. En realidad no sabemos en qué año estamos. Nosotros hemos seguido este calendario que llevamos porque pues así ya se aceptó en todo el mundo, pero realmente no sabemos en qué año estemos. Por ejemplo, fíjense, el pueblo hebreo, ellos sí llevan su calendario. Ellos más o menos van en el 5005, 5006 de nuestra era, cuando Abraham, ellos empiezan a contar su tiempo desde Abraham para acá, y más o menos ellos van en el año 5000 de su calendario. Pero de ahí en más, este calendario que tenemos nosotros del 2026 fue hecho ya después de Cristo, nuestro Señor, y fue acomodado. Y ya después, cuando se fue aceptando todo esto globalmente, pues ya ahorita, donde quiera, ¿cuándo va a ser el partido de México? El 24 de junio del 2026 a las 7 de la noche. ¿Y cómo van a quedar? Van a quedar México 4 y el otro equipo 0. ¿Sale? Ahí está, ya quedó grabado para que luego lo compartamos. No se crean, pero ahí está. Para eso son las fechas, para tener datos precisos de los acontecimientos de la historia. Lugar de nacimiento, pues ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Jesús nació en Belén de Judá. ¿Y por qué nace en Belén de Judá? Porque acuérdense que José y María vivían en Nazaret, pero hubo un censo en aquella época por el emperador que dijo que todos los judíos tenían que irse a empadronar para cobrarle los impuestos. Así como a nosotros nos cobran los impuestos, así el emperador quería comprarles impuesto a los judíos porque eran sus súbditos. Y pues a María, que María nuestra madre, dice uno de mis maestros que ella sí sabía la palabra de Dios. Ella sabía que en un profeta dice, y tú Belén, Éfrata, no eres la más pequeña porque de ti van a ser el Salvador del mundo. Pues ella cuando surge esta prerrogativa, le dice a José, yo te acompaño. Y por eso es que Jesús nace en Nazaret. José seguramente como todo buen padre y como todo buen esposo previsor le hubiera dicho, no, pues aquí te quedas, aquí vas a arriesgarte, aquí quédate con tu familia y si se te llega la hora, pues yo rápido voy, hago mis tareas y me regreso. Pero no, María lo acompañó y por eso Jesús nace allá en Belén para que se cumpliera la profecía. Acuérdense, ¿cómo está escrita la palabra de Dios? La palabra de Dios es un acontecimiento que marca nuestra vida y nosotros nos damos cuenta de que Dios está en nuestra vida
Cuando, por ejemplo, a Memo, 25 de junio de 1966, nace y 25 de junio del 2026 cumple 60 años si Dios le da licencia. Ahí está un acontecimiento grande en la vida de Memo, su nacimiento. Igual el de todas y todos ustedes. Hacer teología es eso. Hacer teología es descubrir la intervención de Dios en nuestra vida y eso es lo que hace la palabra de Dios en la Biblia. Tiene mucho ropaje, nos dice datos, nos dice nombres, pero en sí es lo que el pueblo judío iba descubriendo. Los seguidores de Jesús iban descubriendo cómo Jesús se hacía presente a través de ciertos acontecimientos en nuestra vida y recordar que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y se sigue manifestando en nuestra vida. Entonces, ahí tenemos que Jesús nace en Belén y le decían el Nazireo o el Nazareo o el de Nazaret. ¿Por qué es esto? Porque en el libro de los números, busquemos el libro de los números, por favor, el capítulo 6 para ver por qué le decían el Nazireo a nuestro Señor. Capítulo 6 del libro de los números. ¿Quién gusta leer, por favor? Capítulo 6, ¿qué versículo te hace? Del libro de los números, por favor, Katia. Ajá. Capítulo 6. Ajá, ¿Todo el versículo capítulo? del uno al Ah, 12. Del 1 al 12, por ah, favor. muy bien. Sí, dice. Yahvé dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto de nazireato, no deberá, no beberá ni vino ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida embriagante cualquiera, ni tampoco jugo algún exprimido de uvas. No comerá uvas frescas ni pasas. Todo el tiempo que sea nazireo, no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. Todo el tiempo de su consagración como nazireo no se pasará la navaja por su cabeza, hasta que pasen los días de su consagración. Será persona consagrada y se dejará crecer la cabellera. Durante el tiempo de su consagración no se acercará a ningún cadáver, aunque sea de su padre o madre, de su hermano o hermana. En pocas palabras, si a esos les toca morir, no se hará impuro por cuanto tiene en su cabeza la consagración de Dios. Todo el tiempo de su voto está consagrado a Yahvé. Si alguien muere de repente junto a él y con esto su cabeza consagrada ha quedado impura, se rapará la cabeza de día que se purifique y se la rapará otro día y se la rapará otra vez el séptimo día. El octavo día ofrecerá 2 tórtolas o 2 pichones al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto. Así expiará por aquel hombre la impureza contraída a causa del muerto. Consagrará de nuevo su cabeza el mismo día. Se consagrará Yahvé por toda la duración de su voto de nazireo y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio por el delito. Los días anteriores son nulos, pues su voto de nazireo ha sido interrumpido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso a Jesús le decían el de Nazaret, el Nazireo, porque la gente sabía que desde que nació estaba consagrado por Dios, pero por eso nace Nazaret, para que la gente no descubriera que él era el Mesías esperado, la gente lo tenía que descubrir. Y de estos votos, muchos judíos hacían votos por un año de no cortarse el pelo, de no beber vino ni nada de eso y estar siempre dedicados a Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, a San Pablo en el capítulo 21 y 22 de Hechos de los Apóstoles. San Pablo va con unos amigos que hicieron un voto y iban y se cortaban el pelo en el templo y hacían todo un rito para ver que habían cumplido su voto de ser nazireos durante una temporada. Había otros hombres que eran nazireos toda su vida. Ahí tenemos a los monjes de Qumran. Y ese era Jesús de Nazaret.
Por eso les quería aclarar este punto del nazireo, del nazareno. Y por eso a los seguidores de Jesús les decían los nazarenos, porque se supone que las personas que creen en Dios se consagran a Él, o sea, son de Él, para Él y desde Él. Siguiente punto que vamos a ver hoy sobre el perfil mínimo de nuestro Señor Jesús es su nacionalidad. Su nacionalidad, pues lo sabemos que era judía. Y acuérdense, si Jesús estuviera como hoy, como nosotros, con el mundial, seguramente Jesús de Nazaret a lo mejor también se pondría una camiseta de su equipo. En esa época no se usaba esto, pero también Jesús era una persona que amaba a su patria, que quería lo mejor para su patria. Y por eso en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, vamos a ver lo que dice. Por favor, busquen Evangelio de Juan, capítulo 11, los últimos versículos del capítulo 11 del Evangelio de San Juan, por favor. Ahorita les digo exactamente qué número es, pero es el capítulo 11 para que vean cómo Jesús de verdad era un patriota. 11:47 al 57, por favor. La que guste ayudarnos, Margarita, Brenda, quien guste, Katia, a Cristi, a señora Aida, buenas tardes a todas. Es Juan 11:47 al 57, por favor. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo de ancianos. Se decían, ¿qué hacemos? Este hombre está realizando muchos signos. Si dejamos que siga actuando así, toda la gente creerá en él. Entonces las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo, están completamente equivocados. ¿No se dan cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida? Caifás no hizo esta propuesta por su cuenta, sino que como desempeñaba el oficio de sumo sacerdote aquel año, anunció bajo la inspiración de Dios que Jesús iba a morir por toda la nación. Y no solamente por la nación judía, sino para conseguir la unión de todos los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de este momento, tomaron la decisión de dar muerte a Jesús. Por eso Jesús ya no se mostraba públicamente entre los judíos. Dejó la región de Judea y se fue a un pueblo llamado Efraín, muy cerca del desierto, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba muy próxima la fiesta judía de la Pascua. Ya antes de la fiesta, mucha gente de las distintas regiones del país subía a Jerusalén para asistir a los ritos de purificación. Estas gentes buscaban a Jesús y estando en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, les informaran y así ellos pudieran detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Margarita. Por nada. Ahí tenemos, Jesús pertenece a una nación judía. Y pues ahí ellos trataban los sacerdotes, de evitar que se destruyera su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la gente iba a hacer una rebelión a través de Jesús contra el imperio romano. Y fíjense cómo Jesús les da la contraria a las autoridades, que en lugar de pelear contra ellos, Jesús se entrega y da la vida por todos para que tengamos vida y vida en abundancia, porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir.
y a dar su vida en rescate de todos. Ahora vamos a ver también cómo, a ver si Jesús sabía escribir o no, más que nada su escolaridad. El siguiente punto es su escolaridad y vamos a pedirle a Cristi que se busca Lucas 4:16 al 21, por favor, Cristi. Lucas 4:16 al 21. Voy a buscar aquí. Lucas 4:16 al 21, y estamos viendo su nacionalidad, ¿sale? Acuérdense, este imperio, el pueblo judío estuvo más de 600 años bajo la opresión de muchos imperios. Entre esos imperios estuvo el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, y cuando llegó Jesús, los que lo oprimían era el imperio romano. Cuando lo tengas, nos lo compartes, por favor. Sí, 4:16 al 21, por favor, de Lucas. 16 al 21. Sí, ya lo tenemos. Gracias. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vino a, vino a Nazara, donde se había criticado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga del día de sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desarrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me he enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista de los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Cristi, fíjense, Margarita, Cristi, Katia, señora Aida, Brenda. Jesús sabía leer. Jesús, su escolaridad era muy buena. Recordar que María, nuestra madre, sus antepasados eran sacerdotes. ¿Sale? Acuérdense, hoy lo vimos en el Evangelio con Juan Bautista, que su papá era sacerdote y esto era hereditario. Y pues las personas que se dedicaban al culto eran personas preparadas, que iban a la escuela. Y Jesús, nuestro Señor, también tenía ese tipo de educación. Y Jesús todos los sábados iba a la sinagoga y a él era el que lo ponían a leer la lectura, por decir algo, nosotros que vamos a misa diario, le tocaba leer la lectura. Otra cosa que vamos a buscar es si Jesús sabía escribir o no. Vamos a pedirle, por favor, que busquen ahora Juan 8 del 1 al 11, por favor. ¿Quién gusta leer? ¿Se acuerdan aquel texto de Juan 8 del 1 al 11, donde Jesús se pone a escribir? ¿Quién gusta leer, por favor? Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y Jesús fue al monte de los olivos y toda la gente se acercó a él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poderlo acusar. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo, sí, continuó escribiendo en la tierra.
Pero ellos al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía ahí. Jesús se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús dijo, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí tenemos, ¿sale? Ahí tenemos que Jesús sí sabía escribir y que tenía una buena educación. ¿Por qué? Porque su parentela, de parte de su mamá, venía de la tribu de sacerdotes. Aunque Jesús no fue sacerdote, porque no le correspondía la herencia, a él le correspondía la herencia de José, que era descendiente del rey David. El que daba la descendencia era el papá. Si el papá era de la tribu de David, pues los hijos pertenecían a la tribu de David. Si, aunque la mamá fuera de la tribu de Leví, como en este caso María y sus parientes, no. Por eso Jesús es de la tribu de David. Ya vimos su idioma, su escolaridad, su domicilio, hasta que empezó su ministerio en Nazaret. Luego andaba de un lugar a otro sin tener siquiera dónde reclinar la cabeza. Cuando subía a Jerusalén se quedaba en casa de Lázaro y sus hermanas. Su centro de operaciones en Galilea fue Cafarnaún, donde probablemente ocupaba un cuarto en la casa de Pedro. Busquen, por favor, Lucas 10:38 al 42. ¿Quién gusta compartirnos? Lucas 10:38 al 42, por favor. Lucas, Yo. Lucas. Sí, Bien, mejor. Que mi ajá. bebé está llorando, gracias. Lucas 10:38 al 42, por favor. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en sus quehaceres. Al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gracias, Jesús. Señor. Muchas gracias. Pues ahí tenemos cómo, dónde se quedaba Jesús cuando andaba en sus campañas. Seguramente cuando estaba cerca de ahí de donde vivía Marta y María, pues ahí se hospedaba para descansar. Acuérdense que Jesús no tenía tiempo de descansar. No sé si les ha tocado a veces en algunas comunidades donde los padres tienen mucho trabajo, que a veces se tienen que ir a algún lugar donde los atiendan y les den su comida. A los sacerdotes dicen que siempre tienen que tener una Betania donde llegan y los atienden bien a gusto, la familia, ya sea una persona, y ellos ahí se sienten a gusto. Y refiriéndose a este pasaje de Jesús, que también tenía su Betania con Marta, María y con Lázaro. Ahora vamos a ver el oficio de nuestro Señor Jesús en Mateo 13. Por favor, busquen Mateo 13, versículos del 53 al 58, por favor. Mateo 13, 53 al 58. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Yo, profe, ¿sí me escucha? Sí, Norma, buenas Sí, tardes, gracias. Mateo 13, 53 al 58, Norma, por favor. Ok. 13 del 50 y... 3 al 58, por favor, Norma. Ok.
Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En la sinagoga de Nazaret. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en su sinagoga. Ellos preguntaban asombrados, ¿de dónde saca su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo eso? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su patria y en su casa, y por su incredulidad no hizo allí muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Gracias, Norma. A usted, profe. Aquí tenemos a nuestro Señor en su oficio, carpintero, ¿sale? Y su salud, ¿cómo sería la salud de Jesús? Miren, yo tengo una teoría de la salud de Jesús. Cuando las personas estamos enfermas, cuando alguien nos dice, ay, me duele aquí, uno trata de ponerse en los zapatos de esa persona. Pero cuando a nosotros hemos sido saludables, no hemos tenido enfermedad y alguien nos dice, ay, me duele aquí, tómate una pastillita. Yo creo que Jesús en alguna época de su niñez estuvo enfermo y por eso él comprendía a los enfermos. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan hace ese pequeño detalle. Dice, la gente lo seguía por cómo trataba a los enfermos, la dulzura que tenía al tratar a los enfermos. No sé si a ustedes les ha tocado estar internados. Yo cuando estaba chiquillo, que estuve varias veces internado, en mi adolescencia, había unas enfermeras que eran así toda dulzura con los enfermos. A ver, mi niño, a ver, tomas esto, y con los enfermos son así. Y yo creo que es porque un primer punto, les gusta su oficio y segundo punto, seguramente ellos han padecido una enfermedad o han acompañado a algún enfermo en su vida. La salud de Jesús en su predicación vemos que era buena. Lo vemos todo el día trabaje y trabaje. Solamente una vez lo vemos que se queda dormido en la barca. Pero mi teoría es esa, que Jesús sabía lo que es la enfermedad. Quizá tuvo alguno de sus abuelos, de sus tíos mayores que estuvo enfermo y él lo cuidó. Y por eso tenía esos detalles con los enfermos. La tarea para nosotros, acuérdense, es ayudar a los enfermos. Es una obra de caridad. Visitar y ayudar a los enfermos, no nomás visitarla. Un sacerdote aquí en el Batán un día me mandó con las personas que les iban a cantar a los enfermos. O sea, ellos eran un grupo carismático que iban y visitaban enfermos y cantaban alabaré, alabaré. Y el señor cura me dijo, oiga, profe, me ayuda y los acompaña así. Y sí, cantaban muy bonito y todo, pero nomás eso es lo único que hacían. Y yo ya les dije al grupo, ¿saben qué? Pues aparte de cantarles, ayúdenles a limpiar la casa, tráigales unos pañales, o sea, yo los acompañé un jueves con ellos y yo me di cuenta, pues luego uno ve que se ocupa en una casa. Y el señor cura me dijo, ahora sí los voy a dejar que visiten a los enfermos, porque no nomás es ir a cantarles, es ir a llevarles, aparte de ánimo, llevarles algo, una despensa o algo. Ya ellos están organizados ahí en esa parroquia. Ya tiene muchos años que pasó esto. Pero visitar a los enfermos es eso. No llegar y como dice mi papá, ponerlos las manos en las quijadas y decir, pobrecitos, sino a ver en qué podemos servir. Y Jesús fue esa persona que siempre estuvo al pendiente de los enfermos. Pues miren, primeramente Dios, le agradecemos a Dios el don de la vida,
Primeramente, Dios, le agradecemos a Dios que hoy Margarita, Cristi, Katia, señora Aida, Brenda, Ofe, Norma, y estaba otra, Ángela, que se salió, que quiso entrar y la expulsó yo creo que su internet. Mañana nos vemos, si Dios quiere, ¿sale? Primeramente, Dios, mañana nos vemos y esperemos que la señora Aida esté cada día mejor y que todos estén bien de salud. Y muchas gracias en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Katia, Cristi, Margarita, Brenda, Aida, Ofe. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Que Dios se los pague. Muchas gracias, Bueno, profe. muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, gracias a Bendiciones. todas, que todas Hasta estén bien. Hasta mañana. mañana si Dios quiere. Hasta luego. Feliz. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Adiós, profe. Ya dijo, Hasta luego. mañana si Feliz Dios día. quiere, profe. Si Dios quiere, gracias. Sí, adiós.